Buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a ver algo sobre altares que se han edificado dentro de la casa de Dios, por llamarle así, dentro de la iglesia de Dios. Estoy hablando de, tal vez no hay sacrificios como así de animales, ni mucho menos, ¿no? Pero hay otra manera de ofrecer sacrificios. Altares, lugares de adoración. Y por ejemplo, hoy se ofrece en muchos púlpitos, ustedes ya saben de esto, se ofrece mucha psicología humana, producto de la imaginación del hombre, conceptos, preceptos que nacen en la mente humana y se ofrecen como si fueran para Dios, o sea, se los ofrecen a Dios como si Él los aceptara, pero dice aquí que allí iba a habitar su nombre perpetuamente. Es decir, si en cualquier iglesia que se precie de ser cristiana y no se honra verdaderamente a Dios, algo anda mal allí. Hoy una de las características principales es el culto a la personalidad, ¿sí? Es el culto al ungido de Dios, ¿verdad? Casi lo que dice es comparado con la palabra de Dios. Muchas veces contradice deliberadamente la palabra de Dios, y cuando alguien levanta la voz para hacer una pregunta de, oiga, pues que no está primero Dios que lo que usted dice, porque lo que usted está diciendo no es bíblico. Te dicen, usted no diga nada, yo aquí soy el ungido, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí el que se le está dando honra y gloria, ¿a quién es? ¿A Dios? No. Entonces, en toda congregación que se precie de ser cristiana, debe de ser una congregación cristocéntrica, es decir, que todo gira alrededor de Jesucristo. Toda la gloria, toda la mención, toda la alabanza tiene que girar alrededor de Jesucristo. Fíjense, una vez un pastor me dijo, oye, ¿ahí en tu congregación no celebran el Día del Pastor? Yo le dije, ¿el Día del qué? ¿Qué eres, de Televisa o qué? Pues eso celebran hasta el Día del Ratón. Eso celebran todo, pero ustedes saben que es pura mercadotecnia, ¿no? Entonces yo le dije, oye, a ver, ¿cómo que el Día del Pastor? Sí, dice, mira, habías de enseñar a tu gente que te celebre. ¿A mí? Le digo. Entonces yo así un poco entregado le dije, oye, ¿qué hacen? No, pues componen cantos, el pastor. Esto es en serio, ¿eh? No estoy bromeando. Porque algunos están así como, no es verdad, es verdad, hermanos. Y después alguien que lo invitaron a cantar me contó a mí que pues le compraron una silla así que parecía un trono alto y sublime, y estaba ahí sentado el pastor, fíjense nada más, hagan de cuenta como allí, ¿no? Entonces pues un domingo celebraron el Día del Pastor, háganme favor. Entonces hubo un coro y se ponía así de frente a él y le cantaban que el pastor, que no sé qué, y él estaba allí, yo bien contento, y recibí un montón de regalos, dice. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes creen que un púlpito en una iglesia es para celebrarle al pastor? Por supuesto que no. Imagínate la gente nueva que llegó a esa reunión, vieron que honraron entre comillas al pastor. Esa no es la manera de honrar a un ministro de Dios. Yo me imagino a Pablo que lo querían celebrar y se hubiera quitado el guarache y se los lanza. Pero bueno, el nombre del Señor debe ser levantado en la iglesia del Señor, porque la iglesia, según Pablo a Timoteo, cuando le escribe, le dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia. ¿De la verdad de qué? De Dios, de la predicación del evangelio, no la exaltación de ningún hombre. Pues así están las cosas. Sigo leyendo. Entonces estoy por ahí en el versículo número 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Fíjate nada más, el altar de la luna, del sol, etcétera. En los dos atrios de la casa de Jehová, fíjate, los metió a la casa del Señor. Qué increíble, ¿no? Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Esto de pasar sus hijos al fuego, había un ídolo abominable hecho de bronce de bastante altura, que le prendían fuego abajo
Entonces como era de bronce, el calor del fuego le daba en los brazos que estaban así extendidos. Entonces se ponía el rojo vivo aquellas manos de aquel ídolo. Entonces lo que hacían los paganos, y lo llegó a hacer Manasés, fue que a los bebés, a los pequeños, los ponían en las manos del ídolo. Ya se imaginan, ahí morían calcinados, y algo espantoso, según eso, para honrar a ese Dios. Pero todavía fue más adentro tremendo. Dice que observaba las nubes. Estoy en el versículo 6. Dice que observaba los tiempos. Aquí los tiempos significan nubes, por eso dije nubes. Significa que se miraba las nubes, ¿sí? Para adivinar, ¿sí? Miraba en agüeros. Aquí significa en hechizos, en conjuros, ¿sí? Era dado a adivinaciones, o sea, practicaba la adivinación, y consultaba a adivinos. Y aquí los adivinos en el hebreo son espiritistas, o sea, gente que invoca espíritus. Fíjense todo lo que hacía este hombre. Fíjense que muchas de las doctrinas que se han desvirtuado dentro de la iglesia cristiana, algunos parecen conjuros. Mira, tú di la oración de Jabes todos los días en la mañana y te va a ir bien, dicen. Pues, ¿cuál es la diferencia de eso a un Ave María? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? Rézate esto para que te vaya bien. Entonces, se tuerce todo el sentido de la palabra de Dios, y se hacen tipo conjuros. Supe de uno de esos tantos que pululan en las iglesias, que les dijo a las personas, esto me lo contó un pastor que estuvo allí, que les dijo: si ustedes quieren que les vaya bien este año, de esto hace como 3 años, les dijo: venga, haga una fila, pero usted tiene que dar una buena ofrenda, y yo le voy a dar le voy a hacer una oración de prosperidad, dice, garantizada. ¡Qué increíble! O sea, y la gente formada ahí para recibir una oración de prosperidad garantizada, pero un billete por delante. Todas esas cosas se me figura como esto: adivinaciones, conjuros. Jesús prohibió la oración repetitiva. ¿Recuerdan? En Mateo. Digo, no seáis como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería, por tanto repetir las cosas como un mantra, ¿verdad? Como los Krishnas, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. La palabra no es así, como conjuros mágicos, de que tú dices el Salmo 23 y ya te va a ir bien. No es así, hermanos. Entonces dice que consultaba divinos, encantadores, y se excedió, dice, en hacer lo pervertido, lo depravado ante los ojos de Jehová, como si Dios no mirara lo que se ofrece cada domingo, cada reunión en las iglesias, como si Dios no se hubiera dado cuenta que ofrecía aquí este rey. Pero luego sucede algo. Fue tanta la repetición de todas estas perversiones que encendió la ira de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Dios es un Dios de mansedumbre, pero también es un Dios celoso, que se enoja, aunque su enojo no es el humano, eso es muy claro. Se encendió su enojo, su celo. ¿Cómo es posible que haya caído en semejante perversidad? Versículo 7. Además de esto, todavía además puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre vosotros de las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Otra vez Dios reiterando que en el lugar de adoración, donde se juntaba el pueblo de Dios, debía de exaltarse solamente el nombre de Dios. ¿Sí? No hay duda, pues,
de que en la iglesia cristiana el que se debe de exaltar es a nuestro Señor Jesucristo. No hay duda, por eso somos cristianos. Versículo número 8. Sigue hablando de la promesa: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Pero noten lo que viene a continuación, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Todas las promesas de Dios, hermanos, son condicionadas. Todas. Yo he escuchado a maestros de la Biblia o predicadores que dicen que no, nada más reclámala, que Dios no te puede poner ni un límite, ni te puede poner condiciones, porque su sí es sí y su no es no, dicen ellos, y en el Señor sus promesas son sí y amén. Sí, es verdad, es decir, que Él no se niega a cumplir su promesa, pero no a cualquiera que anda adorando ídolos. ¿Me expliqué? O sea, ¿cuál es la condición para que la promesa de Dios venga a la vida de un cristiano? Pues la obediencia, la observancia, la exaltación solo a Jesucristo. Entonces es muy claro aquí, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he dicho. Aquí menciona la ley, ciertamente, toda la ley, porque era lo que estaba escrito en ese tiempo. Los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Es lo mismo. Jesús dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Entonces allí ese sí es condicional. ¿No es cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ese mi Dios pues está condicionada al dar para la obra del Señor. Todas las promesas son condicionadas. La salvación está condicionada ¿a qué? A creer, a arrepentirse. Todo está bajo condicionada. Entonces dice el versículo 9: Manasés hizo pues extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Y extraviarse aquí significa desviarse, sacarlos del camino. Pregunta: ¿podrá un pastor desviar a su rebaño? ¿Sí o no? ¿Habrá casos así? Escuchen, así como un pastor puede guiar a los caminos de Dios a un rebaño, también lo puede desviar de los caminos de Dios. Por supuesto que sí. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver primero Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Y vamos a ver que efectivamente sí, se puede un ministro, un pastor, un profeta, un apóstol desviar al rebaño. Aquí dice que hizo extraviarse a Judá. Jeremías 23, versículo número 13. Fíjate la queja y el reclamo de Dios. En los profetas de Samaria he visto que... ¿Lo están leyendo conmigo? En los profetas de Samaria he visto desatinos. Mira, un desatino en un profeta es decir que todo siempre te va a salir bien. ¿Y las pruebas y las tribulaciones dónde quedan? ¿Y la soberanía de Dios? Entonces es un desatino de un profeta decir que todo te va a ir bien. Es un desatino de un apóstol cuando te dice que Dios quiere que seas rico sí o sí. Es un desatino, porque entonces a Pablo ¿qué le pasó? Tuvo de todo, abundancia y escasez, ¿no es cierto? Entonces dice el Señor: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban, dice, en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Mira, muchos toman el nombre de Dios, pero van a dar cuentas por tomar el nombre de Dios en vano. Así te dice el Señor, te dicen. Tú estás destinado a ser un tremendo hombre que la gente reconozca aquí en la tierra. Ya no es Cristo el que tiene que ser reconocido. Tú estás destinado al éxito. O sea que nunca vas a tener ninguna prueba, ningún tropiezo, porque tú estás... Puros desatinos. Nada más que te lo dicen estos en el nombre de Dios. Así te dice el Señor, te dice. Otro versículo, Jeremías 23 mismo,
Pero en el versículo número 32, el Señor sigue con este. Luego, anoten todo el capítulo, estudiar el capítulo 23 de Jeremías para que vean cómo Dios se va, pero duro y a la cabeza, contra los pastores, profetas que desviaban al pueblo de Dios. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. ¿Hacen qué? Errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Es una adulación, ¿sí? Ay, esos que se paran en las iglesias. Dios me dice, esta iglesia, esta es la escogida por Dios en esta ciudad. Ay, no me digas. Puros lisonjeros, hermano. ¿Qué no escogió a todos? Entonces, ¿cómo que escogió a una iglesia? Esas son puras lisonjas que se tragan muchos, desgraciadamente. Dice, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora el mismo capítulo 23, luego lo van a leer todo, eso va a ser su examen. El versículo 1, Jeremías 23:1, ay de los pastores, ese ay es de dolor, y de lamentación. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Entonces, ¿podrá un pastor, un apóstol, un profeta desviar al pueblo de Dios? Claro que sí. Por eso las ovejas, ustedes tienen que estar bien listos. Bien listos siempre, lo que oyen en la iglesia donde vayas. Si asistes a este lugar, siempre tienes que estar muy atento a lo que se dice. Porque de pronto surgen las herejías, de pronto surgen las desviaciones. Y si el pueblo no está acostumbrado a revisar la palabra de Dios, corren el riesgo de ser desviados. Entonces es una situación de vida o muerte. Y aquí, desgraciadamente, volviendo a Crónicas, Manasés desvió al pueblo de Dios. Vamos a Miqueas capítulo 3, versículo 5. Miqueas 3, 5. Así ha dicho Jehová acerca de los... ¿Ya lo tienen? Me gustaría que así lo vieran conmigo. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, o sea, cuando les dan. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Alguno de ustedes alguna vez fue abusado en este sentido por un pastor que te maldijo porque le dijiste que te ibas a cambiar de congregación, porque comenzaste a ver chuecuras ahí, ya me voy, y te empezó a maldecir? ¿Alguno de ustedes recibió algo así? No crean a eso, deséchenlo, porque mucha gente se queda como amarrada ahí. Ay, es que me maldijo y por eso estoy teniendo problemas en mi negocio. También muchos que andan bien en el Señor están teniendo problemas con sus negocios, nada más te quiero recordar. No hagan caso a esas maldiciones de esos brujos. Imagínense a un ministro de Dios maldiciendo a la gente. Pero ahí está. Al que les daba, ay, paz, paz, todo, bendición. Pero nomás no les daba y empezaban a hacer guerra contra ellos. Increíble. Volvamos a Crónicas, capítulo 33. Estoy en el versículo número 10. Entonces extravía el pueblo, los lleva a la idolatría. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Fíjate, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. O sea, Dios, hermanos, pongan atención. Dios les ha hablado a todos esos abusadores que andan metidos en las iglesias. Les ha hablado a las ovejas también. O sea, el hecho de que alguien sea engañado no exime de responsabilidad al engañado, porque para eso se nos dejó la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? La ignorancia nunca va a ser justificada, y menos a los cristianos de hoy, que tenemos la Biblia ya escrita, toda la revelación de Dios.
Entonces dice que le habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? Qué triste, ¿no? Mas ellos no escucharon. Fíjate, es increíble que cristianos metidos en las iglesias traen su doble vida, traen sus rollos escondidos ahí, sus tranzas pues, o sus jales, dicen otros. Que en México jale es pues sus pecados, vamos, para que entiendan los que nos oyen lejos. Y y Dios les habla, y levantan las manitas y como que así, amén, gloria a Dios, pero en realidad no escuchan a Dios. Aquí donde dice la frase, mas ellos no escucharon, significa no quisieron obedecer. Ahí escuchar es no obedecieron, no quisieron, o sea, sí escucharon, ¿entienden? Oyeron la voz, supieron de alguna manera que Dios les había hablado, pero no quisieron obedecer. En Jeremías 6:17, ahí está otro caso tremendo. Jeremías 6:17, de cómo Dios amonesta, habla y cómo muchas veces le damos la espalda. Jeremías 6:17 dice, puse también sobre vosotros atalayas. Una atalaya era para prevenir al pueblo del enemigo, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, que es increíble, fíjense bien lo que voy a decir, es increíble que gente metida en las iglesias, supuestos ministros metidos en el supuesto servicio a Dios, y no quieran escuchar la palabra de Dios, no quieran obedecer la palabra de Dios. Cuando escuchan algo como lo que yo dije de honrar al pastor, así de que le cantan, le aplauden, no sé qué, ellos les cuesta trabajo quitarse del trono y sentar a Dios en el trono. Dicen, no, es que la Biblia dice que al ministro de Dios hay que honrarlo, pero no adorarlo, y confunden. ¿Están entendiendo? Entonces eso no les penetra. Entonces dicen, no, a mí tienen que reconocerme y quiero mis regalitos. Fíjate, hablé hace un par de años esto fue en los Estados Unidos, con un pastor. Estaba muy herido, había renunciado a la denominación en la que él estuvo por más de 25 años, pero me decía, yo lo conozco de hace muchos años, pero un día, pues no sé, ahí entre la plática dijo, ¿sabes? Te quiero compartir algo que me lastimó mucho. Dice, ahorita ya ha sanado mi corazón, dice, pero Dios ha sanado, pero sí luché mucho. Fíjate que en la denominación donde yo crecí, cuando el pastor o la esposa del pastor cumplían años, todos le teníamos que regalar un regalo. Era forzoso, no era, y le ponían un precio, y el precio mínimo era de $1,000 para arriba, el regalo. Entonces dice, toda la vida vivimos así. Dice, pero era un desastre. Dice, era una adoración, en ellos había una autoexaltación, y el colmo llegó, dice, cuando pues se acercó el cumpleaños de la esposa del pastor, y nos dijeron que había que darle un regalo de $1,000, mínimo $1,000. Y que ellos debían de presentar la nota que efectivamente les costó eso. Se oye así como muy extremoso, ¿verdad? Pero es verdad lo que les estoy diciendo. Entonces dijo, y como ustedes saben, hermanos, que la esposa del pastor tiene su oficina que parecía la expo de aquí de Guadalajara, una oficina impresionante como de 120 metros cuadrados, pero era toda de color blanca, alfombra blanca, muebles blancos, todo blanco. No había nada allí en ese lugar que no fuera blanco, simbolizando la pureza, me imagino, ¿no? No lo sé. Entonces dice que como ustedes saben, bueno, ella quiere renovar todo de su oficina, entonces ella está pidiendo regalos de color blanco. Dice, entonces ahí vamos, mi esposa y yo, dice el pastor que me estaba contando, a comprar el regalito. Entonces dice, pues nos metimos ahí a un lugar y compramos una figura de yadró. ¿Saben lo que es ese? Es un material muy, muy fino y muy caro.
Entonces compramos esa figura y nos costó como $1,050 con el impuesto. Dice, pero no era 100% blanco, era como tirando un poco a beige, pero no era blanco, pero estaba muy bonita la figura esa que habían comprado. Entonces dice que le entregaron el regalo, y tenía que ir firmado con la tarjetita y todo. Pues, ¿qué crees, pastor? Me dice, que van y nos lo regresan. ¿Cómo? Que porque no era blanco. ¿Se pueden imaginar eso? Increíble, ¿no? Tú dices, ay Dios, y dices, eso ya fue el colmo. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Finalmente renunció porque era una exaltación horrible, y estos pastores, pues con el humo hasta las nubes, allá en la cabeza, creyéndose no sé qué. Fíjate nada más. ¿Tú harías una payasada de esas? Y ahora que algunos reciben regalos de Navidad, ay, no me gusta esto, no, yo quiero esto, cálmate. No, ¿qué es eso? Sigo leyendo. Entonces, fíjate, esta historia está muy interesante, porque fíjate cómo se extravía, cómo se mete a lo profundo en la idolatría. Dios les hablaba y no escucharon. Bueno, Dios estaba enojado. Y Dios tenía que disciplinar a su pueblo, porque el Señor al que ama, disciplina. Ustedes saben, yo lo he comentado, lo habrán oído, predicadores que dicen que Dios no castiga, dicen, porque Dios es amor. Y lo confunden a Dios con ellos mismos, que consienten a sus hijos, que no los disciplinan, y lo único que hacen es un montón de vagos, groseros, malagradecidos. Y Dios no es así, porque Dios al que ama disciplina. Y fíjense lo que Dios usó para disciplinar a su pueblo, Dice, por lo cual, después de que no escucharon, se pervirtieron, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios. Fíjate, usó a los paganos para disciplinarlos, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, lo tomaron preso, fíjate, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Nada más imagínense un poco la escena de este rey, ¿verdad? Que había heredado un gran imperio, un gran reino, que su padre Ezequías había hecho de todo, era riquísimo, era todo con aquella gloria. Y termina, por su rebelión, por su idolatría, por andarle dando gloria al sol y a la luna y a los cuánta cosa, termina aprisionado y con grillos, cautivo en Babilonia. Versículo 12. Aquí viene un giro tremendo en esta historia. Mas luego que fue puesto en angustias, porque no solo fue el escarnio de haberlo llevado preso, había burlas, padeció hambres, lo torturaban, la pasó mal. Y todo eso fue consecuencia de ¿qué? Ahora, ¿quién permitió eso? Dios. A veces usa a enemigos como los enemigos de Israel aquí, los generales de los asirios. A veces le da permiso a Satanás que les ponga una recia. Dios sabe cómo, pero sabe tratar con sus hijos. Entonces dice que fue puesto en angustia. Cuando estaba allí sufriendo, ¿qué hizo? Oró a Jehová, su Dios. Y este versículo a mí me impresiona mucho, me impacta mucho, porque de lo que habla aquí es de la grandísima misericordia de Dios, fíjate. Pero hay un elemento aquí muy impactante, que es este. ¿Saben que si hay algo que Dios no puede resistir en un ser humano, es cuando éste se humilla? Qué increíble, hermanos. Cuando cualquiera, el que sea, lo que haya hecho, no importa,
pero se humilla. El corazón de Dios, fíjense cómo es para que conozcan más el corazón de Dios, es tan misericordioso que como Él ve si es genuino la humillación, Él no puede resistirse y se complace en hacer misericordia. Necesitamos conocer a Dios en todas las dimensiones, porque cualquiera se puede deslizar, ¿no es cierto? Pero te vuelves al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan? Estas cosas les escribo para que no pequen. Mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se entiende que hay un arrepentimiento, que hay una humillación. Y eso toca el corazón de Dios. Esto es increíble, ¿no? O sea, porque, fíjate, es difícil, al menos para mí como simple humano, me es difícil alcanzar un conocimiento muy, muy profundo del corazón de Dios. Me cuesta trabajo, les soy sincero. ¿Por qué? Porque después de todo lo que hizo, a nosotros cuando nos hacen algo, la primera reacción es de amargura, ¿no es cierto? De rencor, de represalia. Perdóname, no, y para que se te quite. Y Dios no es así, fíjate. Cuando alguien se humilla, Él su reacción, porque Él es amor, ahí manifiesta su amor. No, entonces por eso nos cuesta trabajo entender esto, ¿sí? Porque miren, yo conozco un caso extraordinario de unas personas aquí en la congregación que vivieron cosas terribles en la familia. Es decir, que el papá pues tenía otra señora y bueno, no conocían a Dios, pero vivieron siempre con esas luchas, esos sufrimientos. Los hijos, pues se convierte, fíjense, esto está impresionante, se convierte esta familia, ¿sí? El papá, la mamá, los hijos, muere el papá, muere la mamá, quedan los hijos que aquí se reúnen todavía, ya están casados. ¿Y qué creen? Un día, hermano, esto no hace mucho que sucedió, pero ellos son casi los primeros que se convirtieron aquí en casa de oración. Pues ¿qué creen? Que un día van entre la gente que asistió a una reunión, ¿quién creen que entró? La señora que había sido la amante del papá, y aquí estaban y la vieron cuando entró. Oye, ¿no es eso la señora? Sí. ¿Qué creen que hicieron al final? La señora, Dios la tocó bien tremendo. Bueno, ese día esa señora entregó su vida a Cristo de una manera tremenda. Pero ¿quiénes crees que fueron los que oraron, la abrazaron y la recibieron? Fueron ellos. Cuando terminó la reunión, yo vi un montoncito de gente que estaba ahí. Yo siempre me voy hasta el último, después de las reuniones. Entonces, pues se me hizo extraño que ya eran las 4 de la tarde, la reunión termina a la 1:30. Pero yo siempre me quedo pues atendiendo gente, etcétera. Entonces se acercaron conmigo y me platican la historia y yo estaba impactado. Te perdonamos, le decían. Y ella decía, pero es que yo les hice mucho daño. No nos importa, eso ya quedó olvidado. Y la abrazaban y lloraban con ella. Y yo estaba y decía, híjole, qué tremendo. Qué tremendo. Eso es lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona que conoce a Dios. Si alguien no es capaz de perdonar, se puede dudar que conozca a Dios. Porque cuando nosotros somos perdonados, algo sucede, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, de la manera que fuisteis perdonados por Cristo, de esa misma manera, perdonad. Y sabes, esa señora se reúne aquí en la congregación. Y el otro día hasta se invitaron a comer. Explícame eso. Es impresionante, ¿no? A mí me da una risa, pero una risa así de admiración, ¿no? Así como de, wow, qué tremendo. Bueno, pues este hombre oró a Jehová su Dios, humillado, grandemente. O sea, habla de un profundo arrepentimiento genuino y real, ¿eh? A ese arrepentimiento, Dios no se puede resistir y salva a la persona. Y lo perdona.
y le rescata y le tiende la mano y olvida todo lo que le hizo. Qué grande, qué grandeza de Dios, ¿no es verdad? No deja de impresionarme a mí. Se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Esto me recuerda al gran pecado de David, ¿recuerdan? Asesinó, adulteró, pero cuando el profeta Natán lo reprendió, vino el arrepentimiento genuino y profundo, y de ahí surgió el Salmo 51. Vamos a ver nada más una parte del Salmo 51. Ahí surge el Salmo 51, en esa experiencia muy dolorosa en la vida de David, pero que se vuelve a mostrar el corazón misericordioso de Dios. Fíjate, dice, Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Están notando a qué es lo que apela David? A su misericordia. Eso es. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sigue narrando él hasta el versículo número 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, fíjate. Al corazón contrito o entristecido por haber pecado y humillado, quebrantado, ¿no qué? No despreciarás tú, oh Dios. Si algo traes en tu conciencia que no te deja en paz, no tienes paz, busca al Señor. Busca, dile que te revele qué, y cuando te muestre, no hagas, o sea, no deseches, reconoce, arrepiéntete, y la misericordia de Dios es derramada. Tremendo, ¿no? Entonces dice, versículo, volvamos acá con Manasés. Entonces él ora, se humilla profundamente en la presencia de Dios, versículo 13, y habiendo orado a él, o sea, a Dios, fue que atendido. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean escuchadas? Mira, la Biblia les dice a los casados que traten bien a sus esposas, porque para que sus oraciones no tengan estorbo, así dicen. Y hay muchos maridos en las iglesias cristianas que no les va bien, no les sale el negocio, muchas cosas, andan mal en el trabajo, pero en ocasiones es por pruebas, en ocasiones diversas cosas, pero en algunos casos es porque maltratan a sus esposas y sus oraciones tienen estorbo. Entonces, si hay aquí alguien que en su conciencia le empieza a molestar, arrepiéntase. Dios atiende la oración, hermanos, pero es necesario el profundo arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Dios al profundo arrepentimiento derrama su misericordia? Porque sabe que en ese profundo arrepentimiento opera el cambio en la persona. Por eso el que no se arrepiente, Dios no puede transformarlo, ¿entienden? No pasa nada y sigue igual. Sigo con Manasés. Oró, fue atendido, pues Dios oyó su oración, claro, porque Dios al corazón contrito no lo desprecia, y lo restauró a Jerusalén. Fíjate la misericordia de Dios, a su reino lo volvió. O sea, no te da mucha explicación, más dice que lo restauró, lo volvió y le volvió a entregar el reino. Entonces dice, reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, él había crecido bajo el liderazgo de un padre, Ezequías, un hombre piadoso, tremendo restaurador. Él sabía todo, pero el orgullo y cuánta cosa lo hizo desviarse. Versículo 14,
Fíjate, después de que hay esta reconciliación, este arrepentimiento, dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. O sea, todo lo que él mismo había destruido, comenzó otra vez a restaurar. Y así es en nuestras vidas, hermanos, cuando después del arrepentimiento comenzamos a restaurar la relación con la familia, con los hijos, pero no es rápido, Reconstruir lleva su tiempo. Algunos se convierten y creen que al otro día, ya nomás porque se convirtieron, ya todo se arregló y todo es con flakes con miel. No, hay que trabajar fuerte en recuperar los que perdieron la confianza de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Hay que trabajar restaurando, edificando de nuevo. Y elevó el muro muy alto, y elevar un muro costaba mucho trabajo, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, dice, quitó los dioses ajenos, empezó a tumbar todos los ídolos, y el ídolo de la casa de Jehová, recuerden que se había hecho uno y lo había metido allí, lo sacó, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Entonces noten esto, el arrepentimiento genuino, ¿qué trae? Trae un cambio radical, total, y sacas los ídolos de tu corazón, y sacas las cosas de tu corazón, y la adoración que solo se debe a Dios, que la cambiaste por dársela a los hombres o quién sabe qué cosas, se comienza a restaurar. Entonces Dios comienza a llenar tu corazón, el lugar de tu corazón. Entonces para ti, otra vez, Dios es 100%. Nada de que mi esposo, mis hijos y Dios. No, es Dios, mi esposo y mis hijos. Versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas, de paz y de alabanza. Fíjate, es muy interesante cómo después de que hay un tiempo de arrepentimiento, siempre hay un canto de alabanza. Siempre hay un canto de alabanza. Dice, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Mandó, pero quiero que noten versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Esto se llama consecuencias. O sea, él se volvió, pero seguramente algunos de entre el pueblo de Judá se habían vuelto también en arrepentimiento, pero todos, no todos. Entonces él los mete fuerza allí, es decir, ejerce una presión para forzarlos a que sirvieran al Dios vivo, pero aquel que no está convertido, ¿cómo lo va a servir? ¿Entienden? No puede haber eso. Entonces tú no puedes forzar a tus hijos que están creciendo, no los puedes forzar hasta que ellos se conviertan. Ellos tienen que, tú tienes que enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, casi siempre el primogénito en una familia, sobre todo esto es muy dado en la familia mexicana, porque nuestro trasfondo es católico, ¿no? Que es igual a paganismo, ¿no? Bueno, en fin. O sea, no conocíamos de Dios, no sabíamos nada. Entonces, el primogénito en una familia mexicana siempre es el que lleva todos los golpes. Es el que absorbe todo. Ve la borrachera del padre, los abusos del padre, y el primero es el que queda todo traumado, el pobre. ¿Cuántos de ustedes fueron los primogénitos? ¿Les llovió? O sea, ¿les tocó vivir eso? Después ya se convierten, ya cuando tienen dos hijos, y luego ya viene el tercero, el cuarto, el quinto, el 12avo. Ya ven que los mexicanos. Entonces, la mayoría de los hijos caminan bien, pero el primogénito está todo ahí mal. Yo esto lo he notado mucho, fíjense. Entonces el padre está todo sacado de onda. Es que entonces ya pues platicando te das cuenta, ¿no? Es que mira, vas a tener que volverte a ganar la confianza de él, o sea, restaurar, levantar muros otra vez, ¿entienden? Y son consecuencias de la vida pasada.
Sabemos que nuestros pecados son perdonados, ¿cierto? Pero las consecuencias, hermanos, hay que enfrentarlas. Es muy posible que algunos de ustedes estén viviendo consecuencias de sus pecados pasados. Esos ya fueron perdonados, pero las secuelas siguen allí. Ahora, esto no se llama maldiciones generacionales, ¿eh? Eso no es bíblico. Eso lo han sacado del contexto algunos maestros de la Biblia. Porque la Biblia dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres. Y lo sacan de Éxodo 20. Los que se hacen ídolos, dice, los visitaré la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero esa es otra enseñanza que en alguna ocasión se las daré. No tiene que ver nada, eso de las maldiciones generacionales, hermanos, olvídenlo. Porque una vez que una persona se entrega a Cristo, todo es roto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero se confunden, no saben ubicar que las secuelas de las conductas pasadas, que no tienen que ver nada con maldiciones, sino son las consecuencias de los actos. ¿Están entendiendo? Algunos me están viendo así. Ok, yo sé que les choca esto porque han escuchado lo de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Entonces, pero eso un estudio así bien concienzudo no tiene ningún apoyo bíblico. El puro Nuevo Testamento hay muchísimas escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, seguirá con las consecuencias de las maldiciones generacionales. ¿Así dice? No. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Entonces somos nuevas criaturas. A veces me escriben correos: pastor, oigo voces. Es que mi abuela era bruja, no será la maldición que me persigue. Él es nacido de nuevo, sí, entonces olvídalo. Es el diablo que te quiere engañar, o tu propia mente, quién sabe qué cosa será. Puede ser el demonio, puede ser tu misma conciencia o la ignorancia. Fíjate, yo tuve una tía, ahora es cristiana ella, gracias a Dios. Era bruja. Leía las cartas, entonces me las leía. Vente, sobrino, y le atinaba. No, son tremendas. Ella tenía un espíritu, de veras, tenía un espíritu de adivinación bien grueso. Entonces me dijo, en aquellos tiempos cuando yo era cristiano, dice: sobrino, cuídate mucho, porque octubre es tu mes malo, me dijo. Entonces, bueno, siempre en octubre yo estaba así cuidándome y ¡pum! Siempre me pasaba. No, es que es mi mes malo. Ya estaba yo todo amarrado a eso. Cuando me convierto, a mí se me olvidó todo eso y no pasaba nada. Pero resulta que después de 15 años de convertido, 12 años más o menos de convertido, en octubre, tengo un accidente automovilístico. Choqué y casi me muero. Pero pues yo ni por acá, pero viene el diablo: es la maldición de la bruja. Yo le dije: a mí no me vas a engañar. ¿Qué tiene que ver octubre, noviembre? A mí me gobierna el Espíritu de Dios y Dios es el soberano sobre mi vida. Ninguna bruja, aunque sea mi tía. Bueno, ya no es bruja, ya. A veces viene, ella va a otra congregación de las que tenemos. Entonces, no, todo eso es roto, hermanos. Entonces, ¿qué sucede aquí? El pueblo aún sacrificaba, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Es decir, para quitarles muchas prácticas le costó mucho trabajo. Por eso es bueno, antes de hacer cualquier cosa, pensarla bien. Si estás siendo tentado por ahí en cualquier cosa, piénsatela bien, porque después las consecuencias son inevitables. Tú te puedes humillar, puedes recibir el perdón de Dios, pero las consecuencias para volver a retomar es muy, muy pesado y muy difícil. Amén. Bueno, este es, entre otras cosas, principios que podemos aprender. Vamos a tener un receso para luego 10 minutos puntuales. En 10 minutos yo aquí me paro y comienzo a enseñar. Vamos a ver por último al rey Josías. ¿Ok? Bien, tómense